algo que ocurre seguido. Bueno, pues vamos a ello. Quiero empezar con esta lista, digamos, de riesgos globales, ¿vale? Que la hace la agencia, ay, no tengo el nombre ahora, se me ha ido en mente, pero bueno, una agencia internacional, ¿vale? Que justamente, pues bueno, hace una lista cada año de los riesgos más importantes a nivel mundial, ¿no? Entonces, esta es la de este año, la del 2026. Pues este año la más alta ha sido la de el riesgo de confrontación geoeconómica, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, porque este año todos sabemos que ha habido bastantes escaladas, pues bueno, de temas políticos que, bueno, no es el centro de esta conferencia, entonces lo voy a dejar ahí, pero bueno, por eso está ahí como el primer riesgo de aquí a 2 años, ¿vale? En el plazo corto de 2 años. Y el segundo, que es en el que sí me voy a centrar ahora, que de hecho en el informe del año pasado, de 2025, este estaba en primer lugar, que no dudo que vuelva a subir, es la desinformación y, bueno, misinformación, desinformación, lo mismo, ¿no? Esto fuertemente relacionado con la inteligencia artificial, ¿vale? La era inteligencia artificial y los riesgos de la inteligencia artificial, que son justamente ese riesgo de desinformación, de no lograr identificar qué información es real, qué información es cierta, ¿vale? Y incluso qué conocimiento es verdadero, qué conocimiento es un conocimiento pues bueno, no riguroso, quién es un profesional real y cuándo estoy contratando a un profesional real y cuándo pues es un vendehumos que se inventa las cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un riesgo importante que tenemos en esta era de la inteligencia artificial y por eso creo que como profesionales, ya sea de la psicología o de cualquier área, tenemos bueno, que tener esto en cuenta para tomar medidas y bueno, en eso un poco me quiero centrar en la propuesta que yo tengo, que pienso que es bueno, la más eficiente, ¿no? De aquí a 10 años, ya en un plazo un poco más largo, vemos otra vez, bueno, los riesgos más grandes son los asociados ya de aquí a 10 años con temas de más de cambio climático, de temas medioambientales, ¿no? De eventos extremos meteorológicos. Pero después de estos riesgos tenemos aquí también la desinformación, los riesgos adversos derivados de las tecnologías de inteligencia artificial, en fin. Entonces, pues bueno, nada más que veamos que está ese riesgo. Bien, entonces, quiero empezar con una cita, ¿vale? De un artículo que se publicó en Nature el año pasado, que dice lo siguiente: el principal peligro que presenta ChatGPT es su propensión a ser utilizado como un arma de engaño masivo y como facilitador de actividades criminales basadas en el engaño. Entonces, aquí se menciona, además, repetidamente la palabra engaño, ¿vale? Que realmente hace un poco referencia a esta desinformación de la que hablaba bueno, hace un momentito, ¿no? Es engaño en el sentido de que una ya no sepa qué es verdad, qué no, que ya no sepa qué creer, en fin, que empiece como pues a no confiar en nada de su entorno y en no saber en qué confiar, en quién confiar, ¿vale? Ese es el principal riesgo, ese engaño masivo. Bueno, esta es una imagen que le pedí justamente a ChatGPT para que ilustrara esta cita y me hizo, pues bueno, esta imagen apocalíptica, ¿no? De ChatGPT aquí destruyendo pues el planeta, ¿no? Pero, a ver, también luego le pedí que me hiciera una imagen que mostrara un poco lo contrario, ¿vale? Que también, pues ChatGPT, también la inteligencia artificial también puede hacer el bien, que parece aquí que estoy hablando yo como si la inteligencia artificial fuera el enemigo máximo que nos va a destruir, lejos del mensaje que quiero transmitir. De hecho, pues bueno, creo que ya lo he mencionado antes, yo asesoro, ¿no? De trabajos fin de máster en un máster justamente de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, con mis alumnos desarrollamos muchas herramientas muy beneficiosas. En concreto, yo como ingeniera ambiental dirijo muchos proyectos que están enfocados en usar estas herramientas de inteligencia artificial y estos modelos de inteligencia artificial a pues un beneficio para el medio ambiente, en la agricultura sostenible. Entonces, por supuesto que también se pueden utilizar estas herramientas de una manera positiva, ¿no? Quiero desmitificar un poco aquí lo que es la inteligencia artificial, porque este nombre tan pues, grandilocuente a veces da un poco miedo. Realmente la inteligencia artificial son matemáticas, que es como yo lo digo, que a veces nos da un poco miedo esas matemáticas, ¿no? A algunos, pero eso es lo que es la inteligencia artificial. Claro, modelos matemáticos muy, muy potentes, eso sí,
con una capacidad computacional brutal y que analizan una cantidad de datos pues enorme en milisegundos, ¿no? Es realmente una herramienta muy, muy potente, pero que no dejan de ser modelos matemáticos. O sea, que el riesgo no está tanto en esta ciencia, digamos, que no son matemáticas, ciencia de datos y tal, sino en las herramientas que se desarrollen con esto, digamos, con este conocimiento y sobre todo para qué se usen estas herramientas, ¿no? A ver, este dilema, digamos, en cuanto a cómo se utiliza el conocimiento y la ciencia y la tecnología no es algo nuevo, ¿vale? Claro, este debate cada vez se hace más grande porque el riesgo del mal uso pues cada vez, claro, las herramientas cada vez son más potentes y, bueno, cada vez el riesgo es mayor, pero lleva siglos, diría, ¿no? Entonces, uno de los momentos de la historia, digamos, fuertes en este sentido es cuando se descubrió la radioactividad con Pierre y Marie Curie, ¿no? A principios del siglo XX y cómo luego se utilizó a lo largo del siglo XX, que, bueno, en Europa en concreto se desarrolló ahí y luego pues se utilizó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial para desarrollo de la bomba atómica, ¿no? También se utilizó en medicina para radioterapia. Entonces estamos viendo que aquí también se utilizan para cosas buenas, ¿no? Para la salud, para abordar problemas de la salud. Pero esta doble, como digamos, moral, por así decirlo, dentro de cómo usamos el conocimiento, cómo usamos las tecnologías, cómo usamos la ciencia, ¿no? Y aquí una pregunta, que la voy a dejar un poco abierta, voy a dar un poco una perspectiva, pero quiero que cada uno se lo plantee, si realmente esto es una cuestión de ética y solamente de ética. ¿Por qué lo digo así? Porque, claro, cuando apelamos a la ética, realmente la ética es casi como una moral, ¿no? ¿Qué moral tienes tú? ¿Qué principios tiene cada persona, ¿no? Pero no deja de ser como unos valores que parece que es algo como que no deja de ser eso, una moral, algo que tenemos en la mente. Y ahí es donde quiero entrar poco a poco. Bien, bueno, a partir de, es que no puedo ver la, ah, vale, aquí, es que como os veía ahí abajito no podía ver la diapositiva completa. Pero bueno, esto al final, a partir de esto que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de la bomba atómica, ¿no? Que seguramente, pues muchas habréis visto la película de, ¿cómo se llamaba? No me sale ahora, la del proyecto Manhattan, la de Oppenheimer, que ganó el Oscar hace unos años, que habla justamente de la historia de cómo se desarrolló la bomba atómica, ¿no? Bueno, con ese proyecto tan inmenso del proyecto Manhattan, que puso ahí, pues bueno, todos los conocimientos de los científicos más reconocidos de y la tecnología y ciencia y física, química, todo más puntera de esa época, y una gran inversión de recursos económicos, no solo de recursos humanos, sino también económico y todo, dio lugar a un tipo de ciencia que se conoce hoy como Big Science, que significan esos proyectos masivos, grandes, con grandes cantidades de gente, de datos, de inversiones, ¿no? Entonces, muchos proyectos de IA, hoy en día también la inteligencia artificial, pues caen un poco dentro de esta Big Science, teniendo en cuenta que se vuelven un poco como difíciles de controlar. Bien. Bueno, pues ahora quiero entrar un poco en críticas a este tipo de forma de ciencia y de uso de la tecnología, ¿no? Voy a mencionar ahora primero a una filósofa que se llamaba Mary Daly, una filósofa y teóloga, tenía doble doctorado, profesora de la Universidad de Boston, ¿vale? Y con un pues, fuerte criterio propio, ella sí tenía un fuerte criterio propio. Y ella dijo justamente el engaño, si os acordáis con lo que empecé al inicio, ¿no? Cuando hablaban bueno, que el mayor riesgo de la inteligencia artificial, de ChatGPT en concreto, pero bueno, de la IA, es el engaño, ¿no? Pues ella ya hace varias décadas hablaba de que el engaño era, bueno, para ella lo nombró como el octavo pecado capital, pero además lo ponía como que era pues, el más grande de todos y que por eso no se mencionaba, ¿no? Normalmente se mencionan siete, pues este para ella era como el que está ahí de fondo, ¿no? Este engaño que no deja de ser pues es ese sistema o ese desarrollo de, el conocimiento que al final, más que llevar a uno, a una, a tener más claridad,
lleva una confusión, ¿no? Este engaño de que yo ya no sé qué es verdad, que no, me fío de lo que me cuenta mi profesor, pero pues casi como pues apelando a esa fe ciega, ¿no? Durante mucho tiempo se tuvo solamente esa religión que apelaba a yo te digo esto es la verdad y tú te la crees, ¿no? Y como la Biblia que es incuestionable, pues un poco una ciencia que cae un poquito en eso. Pero bueno, es este engaño en el que una ya no sabe como qué es verdad, qué no, ¿no? ¿Cuál era, digamos, la salida para salir, digamos, de este engaño? Para que una sepa qué es verdad y qué no, ¿no? Qué conocimiento fiarse y de qué no. Pues ella propone que romper las cadenas mentales del doble pensamiento impuesto por las mentes dominantes. Doble pensamiento. No sé si aquí en la audiencia han leído el libro de George Orwell de 1984, bueno, un libro muy reconocido. De ahí viene la palabra de doble pensar. ¿Vale? En este libro, George Orwell, bueno, es una novela, ¿cómo se dice? No utópica, no, lo contrario, como algo horrible que no queremos que pase en esta sociedad, pero que él decía que es hacia lo que íbamos, ¿no? Y justamente este doble pensar es como el gobierno empieza, digamos que a modificar los mensajes. Dice que la verdad es la mentira y que el amor es el odio y cosas como contradictorias que uno ya no sabe lo que quiere y lo que deja de querer y creer y todo, ¿no? Al final este personaje a lo que llega, que es realmente como la transgresión más grande contra este sistema opresivo a la que puede llegar, que es que se enamora. Entonces, el sentir era lo que más prohibido estaba dentro de ese sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno o una llega al sentir, es más difícil, está más enraizada en una misma, entonces es más difícil que le manipulen desde fuera, ¿vale? Entonces, ese es, digamos, la transgresión más grande que hizo aquí el personaje, no recuerdo su nombre, pero bueno, del personaje de George Orwell. Este libro, claro, se titula 1984, no fue escrito en ese año, fue escrito pues años antes, no sé la fecha exacta tampoco, pero al final era como algo que él estaba proyectando a futuro, o sea, 1984 era el futuro, ¿no? Para George Orwell. En este momento en el que Mary Daly escribe esto de que hay que romper las cadenas mentales del doble pensamiento, ya están en 1984. Entonces se supone que ya ha llegado esa distopía, ya me acuerdo la palabra, que estaba proponiendo George Orwell, ¿no? Ese doble pensamiento. Y justamente al hablar del doble pensamiento en su libro, Mary Daly directamente lo vincula a esta persona que se llama Seth Nedermeyer. Esta cita es de Seth Nedermeyer, que fue uno de los físicos que trabajó, uno de los más importantes que trabajó dentro del proyecto Manhattan de desarrollo de la bomba atómica y que después de que ya hubieran desarrollado la bomba atómica, incluso que se hubiera lanzado la bomba atómica, pues le dieron un premio. Y al recibir el premio, este señor dijo lo siguiente: me siento un poco mal por aceptar un premio que en parte es un reconocimiento por algo que ha tenido consecuencias tan horribles para la humanidad. Lo que quiero hacer ahora es olvidar completamente el pasado. Bueno, pues esto, según Mary Daly, es el doble pensamiento. Es como, pues alguien que en realidad, pues no le importa, ¿no? No, parece que no tiene mucha culpa, realmente recibe el premio. Hay como una doble moral, podríamos decir, pero bueno, aquí se ve más como un doble pensamiento, ¿no? Vale. Y un término que acuñó Mary Daly, que a mí me parece muy interesante, como menciono, ella pues, bueno, tenía un fuerte pensamiento crítico, ¿no? Ella era académica, al final ella trabaja en la Universidad de Boston, ¿no? Pero tenía un fuerte, también una opinión fuerte sobre qué debía cambiar en la universidad para mejorar la educación, ¿no? Entonces, al final ella acuñó este término de academencia, ¿no? Hablando un poco de cómo se reproduce un poco, que veremos ahora las raíces que tiene esto, porque obviamente esta academencia, que la nombraba así Mary Daly, tiene raíces en la filosofía de la ciencia y es a donde quiero llegar, pero es realmente un pensamiento que se queda ahí, en la cabeza, que aquí, pues como tenemos a muchos psicólogos y psicólogas, seguramente lo pueden identificar con ese como rumiación, pensar, todo el rato irse al pensar, al pensar, al pensar, pero que no se sale de ahí, ¿no? Ese, como que da vueltas. En fin, esa academencia, ese conocimiento que es como que nace en la cabeza y se crea en la cabeza y ahí se queda, ¿no? Otra filósofa
María Milagro Rivera Garretas, ella es una catedrática emérita de la Universidad de Barcelona y ella propuso un teoría bastante similar. A mí me recuerda mucho al de Mary Daly. Ella habló de pensamiento del pensamiento. Es como es ese conocimiento que se crea de una idea que nace de la cabeza y de esa idea viene otra idea, pero no tiene un contacto real con la vida real, con lo tangible, con algo real, ¿no? Sino que se piensa sobre el pensamiento y creo algo, pero que no hay vínculo con lo real y por lo tanto no tiene ni siquiera capacidad ni de transformación real ni de nada, ¿no? Y ella habló de la violencia hermenéutica, que ocurre muchas veces en entornos académicos, universitarios, del conocimiento y que veremos ahora que también, digo, no es negativo, sino que hay muchas propuestas, hay muchas salidas para salir de aquí, pero hay que identificarla y hay que nombrarla porque si no ahí nos quedamos. ¿Qué es la violencia hermenéutica según María Milagro Rivera Garretas? Es que una forma de conocimiento y de crear conocimiento que nació en Europa en el siglo XVII, ¿vale? Se ha impuesto como la hegemónica, o sea, la única fuente de verdad y de conocimiento valioso, ¿vale? Y todo lo demás no es válido, es simplemente, pues eso, humo, digamos, ¿no? Como tonterías o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, esto es para María Milagro Rivera Garretas la violencia hermenéutica, el que nos digan, no, es que tú tienes que interpretar el conocimiento y crear conocimiento así, de esta única manera, el método único de crear conocimiento, el método científico único, y todo lo demás no sirve, ¿vale? Entraré ahora en más detalle en eso, pero bueno, básicamente esto es lo que ella nombra, le pone nombre a esto, que ella identifica justamente por qué, porque al nombrarlo se puede cambiar, ¿no? Que hay muchas propuestas para ir por otras vías. Entonces, ¿cómo evitar caer en el engaño? Pues bueno, mi propuesta aquí, en la que quiero entrar, es justamente esta, pasando de estudiante a profesional, es decir, hacerse responsable del conocimiento de mis ideas como profesional. Esto es algo que ya lo voy a ir desarrollando ahora, pero que no es, o sea, no es tan común encontrarlo en profesionales, ¿vale? ¿Por qué? Porque se nos enseña la ciencia y el conocimiento de una manera un poco como impersonal, ¿vale? Seguro que os suena esto de, es que lo dice la ciencia. Esto, es que lo dice fulanito de tal, entonces es así, ¿no? Como que caemos en una certeza, pero que no lo dice nadie, ni lo digo yo, ni lo dice es así y lo dice pues la ciencia, ¿no? Hay muchos científicos que también están criticando la forma de escribir en artículos científicos, que es muy impersonal y que muchos están queriendo cambiar esto, ¿no? Porque, bueno, en inglés tiene su equivalente de otra manera, pero en español es como el y se hizo este experimento y tal, y se probó y tal, y se piensa, ¿no? Entonces ya muchos están llegando a la broma de, oye, ¿y quién es este sé que tiene tantas ideas y hace tantas cosas, ¿no? Pero de una manera como que nadie lo dice, que está en el aire, ese sé pues no es nadie, ¿no? Entonces, aquí mi propuesta es pues que realmente nos hagamos responsables como profesionales del conocimiento que usamos en la práctica, que transmitimos y profundizar realmente en estas ideas, teorías que usamos, ¿no? Esto es realmente el pensamiento crítico. O sea, no solamente aprenderme una teoría porque me la enseñó no sé quién y la replico, sino cuestionar esas teorías, que de eso se trata realmente el pensamiento crítico y la ciencia bien hecha, de cuestionar siempre, ¿vale? Obviamente el pensamiento crítico no es criticar por criticar, ¿vale? Es criticar desde una capacidad de razonamiento sólida, trabajada, desde el cuestionamiento, que bueno, ahora veremos cómo, pero realmente no quedarse con lo dado, sino ir más allá, siempre tener preguntas y ir más allá. Y ahí, de ahí es donde nace el criterio propio, ¿vale? Ahí es también donde me posiciono, me diferencio como profesional, porque no voy a pensar yo lo mismo que mi compañero, por mucho que tengamos la misma línea, ¿no? Dentro de nuestra especialidad. Cuanto más profundice en mi criterio propio y en ese pensamiento, te vas como diferenciando y van surgiendo ideas distintas, ¿no? Bien, pues bueno, para ilustrarlo un poco, es como pasar de lo dice tal teoría o lo dice fulanito de tal, 2024, un poco como esa cosa como impersonal, a lo digo yo como profesional
basándome en tal teoría y tal otra teoría y también en tal evidencia científica y en esta otra y en mi experiencia de tal, o sea, sí, obviamente con evidencias y con conocimiento de causa, porque somos profesionales, no somos pues vendehumos o gente que no sabe nada, o sea, sabemos, pero lo digo yo desde ahí. Y me baso en esto, y esa síntesis que yo hago y que me baso, obviamente, dentro de una red de conocimiento, porque no estoy aislada en mi cabeza, pero dentro de esa red de conocimiento yo tengo mi criterio y esto es lo que yo digo, ¿vale? Entonces, un poco pasará eso. Bien, entonces, mi propuesta de este método con el que yo trabajo muchas veces con, pues bueno, con profesionales muchas veces que quieren desarrollar su criterio, ¿vale? Muchos no solamente es con estudiantes, porque esto lo trabajo sí mucho con estudiantes en la tesis y también con profesionales que, pues bueno, quieren, por ejemplo, escribir un libro, un artículo, lo que sea, exponiendo su criterio propio como profesional y el hecho de escribir no es como, ah, vale, ya tengo mi criterio, ya lo sé, entonces ahora lo voy a escribir. No funciona así. Es como que cuando una quiere, tiene un montón ya de ideas, sabe un montón de cosas, tiene mucha experiencia, lo que sea, o incluso no, igual estás empezando, pero ya tienes curiosidades y ya te empiezas a cuestionar cosas. El escribir ayuda a procesar todo esto y a través de la escritura se va creando ese criterio propio, ¿no? No es como que primero ocurre y luego escribo, sino que yo aquí animo muchísimo a escribir porque ayuda mucho a crear ese criterio propio. Entonces, pero bueno, volviendo a justamente a la tesis, las tesis que dirijo, que justamente es, bueno, la asignatura que me centro yo en este máster de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, creo que ya mucha gente ya no hace tesis o se gradúa por promedios o no sé qué formas hay como de evadir la tesis. A mí me parece que la tesis es muy importante porque se aprende este método que es de desarrollar tu criterio. Hasta entonces has estado aprendiendo de las asignaturas, de esta teoría, esta otra, y te evalúan que tú hayas adquirido estos conocimientos. La tesis, como lo que digo a mis estudiantes, a nadie le importa cuando llegas a la tesis si sabes esta teoría, si la conoces, si sabes... A nadie le importa eso. O sea, es como en el mundo real. Que conozca que bien, te aplaudo que tengas este conocimiento, muy bien, ya está. Pero si tú no aportas algo útil para la sociedad con ese conocimiento, pues es que no sirve para nada, ¿no? Entonces, la tesis es justamente como digamos, donde hacemos como un ensayo del mundo real, ¿vale? En el ya profesional, donde es lo que nos va a servir. Me sirve de repetir una teoría, tengo que saber utilizarla, ¿no? Entonces, bueno, este es el método que sale de ahí, pero como digo, no es solamente para tesis, ¿eh? Digo, ahí es donde muchas veces lo aprendemos, no tiene por qué solo ser ahí, y desde luego es un método que yo creo que ya como profesionales tenemos que seguir aplicando porque es como la rueda, esto por eso tiene forma circular, la rueda que ayuda a que se vaya generando y desarrollando y haciendo cada vez más grande ese criterio propio, ¿no? Más definido, así decirlo. Entonces, bueno, son 7 fases, no me voy a meter en todas hoy porque si no, no nos daría tiempo, y me voy a centrar en la fase 1, que es la de la pregunta, y en la fase 2 de la duda. La fase 2 de la duda es, bueno, sobre todo es en la que más me voy a centrar ahora, eh, y claro, es el punto en el que empiezan a hacer ese criterio propio, esta fase de la duda. Porque la pregunta es como eso, como me cuestiono, empiezo a hacer preguntas, tengo curiosidades y tal, y entonces empiezo a dudar y empiezo a buscar esas respuestas, ¿no? En algún sitio, esas preguntas que tengo. Y esas preguntas, uno puede quedarse siempre en el buscar fuera, preguntar y quedarse con lo dado, ¿vale? Un poco como pues, un niño, una niña de pequeña que es como, ¿y cómo se llama este pajarito? Pregunta a sus papás y le dan una respuesta, ah, ok, ¿y cómo ta-? Pero no se cuestiona a esa autoridad, ¿no? Entonces, quedándonos ahí sin desarrollarnos como profesionales, nos quedamos en siempre preguntar a la autoridad y, ah, ok, es esto, no cuestiono. Y esa autoridad, claro, cambia, digamos, de papel, ya no es papá y mamá, ya empieza a ser, pues eso, el tal científico que escribió tal revista, ah, no, es que lo dijo y lo escribió, entonces, ah, ok. Ah, no, es que pregunto a mi maestro de tal, ah, ha dicho esto, entonces ya está, ¿no? Es como que va a digo, hay muchas, o la ciencia, ¿no? Esa ente que no sabemos qué es, lo dice la ciencia, la autoridad que es incuestionable, ¿no? Entonces, cuando uno se queda atrapada en esta fase de la duda, que es como que yo dudo, en realidad dudo de mí misma, porque tengo siempre que buscar respuestas fuera, ¿no? Es cuando nos quedamos atrapados en lo que yo he llamado el síndrome del eterno estudiante.
Es el estudiante que siempre va a preguntar al maestro, oye, ¿cómo es esto? ¿Vale? Y lo aprende, lo digiere y ya está, ¿vale? Y cuando se rompe esta fase, que ahora veremos qué lo está bloqueando, porque obviamente hay cosas que están bloqueando esto aquí, que nos están queriendo mantener ahí y por eso el riesgo del engaño, ¿no? Pero cuando una sale de ahí, llega a la fase 3 que es la hipótesis. La hipótesis es ya una idea propia. O sea, yo ya tengo una hipótesis. La hipótesis es esa idea que yo tengo que cuando uno empieza a buscar de, oye, ¿y esto? Alguien tiene que haber hablado de esto. Pues voy a buscar y empiezas a buscar en libros, en artículos científicos, en referencias y dices que ¿por qué nadie está hablando de esto? O desde esta perspectiva. O ¿por qué a nadie se le ocurrió mezclar esta teoría con otra, ¿no? Y te quedas ahí eternamente buscando a ver quién te aclara eso. Pero el spoiler es que nadie lo va a hacer porque esa idea es tuya y es tu responsabilidad desarrollar esa idea y traerla al mundo y ofrecerla, ¿no? Como profesional para que se beneficie el resto, ¿no? Entonces, cuando empiecen a encontrar cosas que digan, oye, ¿por qué nadie está hablando de esto? Ahí están, han llegado bien a la hipótesis al momento del criterio propio. Entonces, vamos a empezar con la fase uno, que es la pregunta. Vale, pues voy a empezar con el Rachel Carson, el sentido del asombro. Rachel Carson fue una bióloga bueno, que en 1956 escribió un libro que, claro, en realidad, bueno, realmente luego se publicó como El sentido del asombro, como libro, de hecho de manera póstuma, ¿no? Cuando ya había fallecido. Inicialmente esto fue un ensayo que se llamaba el Help Your Child to Wonder, en inglés, Help Your Child to Wonder, que significa ayuda a tu hijo, a tu hija a asombrarse, ¿no? Este artículo se lo encargaron a Rachel Carson para una revista para mujeres y las madres, las mujeres que tenían hijos, le pidieron que les dijera cómo podían acompañar a sus hijos e hijas a introducirles en la ciencia, en el conocimiento, ¿no? Entonces ella pues escribió este ensayo, que es, bueno, que ahora se llama El sentido del asombro. Eh, el sentido del asombro, claro, en inglés es the sense of wonder. Wonder tiene un doble sentido en inglés, ¿vale? Wonder significa preguntarse, to wonder, y wonder significa asombrarse. Entonces, a mí me encanta este doble sentido, por eso lo he puesto en español, pero también en inglés, porque vemos que surge una pregunta, wonder, me empieza a preguntar algo, pero que no nace solo en la cabeza, no es ese pensamiento del pensamiento de que un día me siento a pensar y de repente me surge, es que está vinculada a una emoción, que es el asombro, es el asombro ante la belleza de algo, de la curiosidad, ¿vale? Entonces, está conectado, es una idea que está conectada a un sentir, ¿vale? Y entonces eso es lo que Carson proponía que había o sea, que sí había que introducir a los niños, a las niñas, al conocimiento. Primero, desarrollando este sentido del asombro, que es vincular las preguntas que se hacen con un sentir, ese sentir de asombro, de belleza, de curiosidad. Y cuando ya estuviera tan, digamos, establecido eso dentro, ella decía que ya lo iban o sea, eso que tanta curiosidad y tanto les había despertado, lo iban a cuidar y lo iban a proteger, ¿no? Entonces si iban, por ejemplo, al bosque y empezaban a ver, pues ella, por ejemplo, que era bióloga, ¿no? Le llevaba a su sobrino, ella no tenía hijos, al mar, y en la costa y tal, y entonces iban viendo y tal, entonces ella decía que cuanto más se despertara y se asentara ese sentimiento, más de mayor este adulto iba a cuidar y proteger esto que tanto pues había aprendido, ¿no? A sentir y amar. Bueno, vale con el medio ambiente como con personas también, ¿no? Con comunidades, con todo, pero al final desde ahí. Y bueno, esta cita, que a mí me gusta mucho, de este ensayo, que dice que si los hechos son la semilla que más tarde producen el conocimiento y la sabiduría, entonces las emociones y las impresiones de los sentidos son la tierra fértil, en la cual la semilla debe crecer. Se ve, pues ahí se ve, uno debe crecer. Bueno, esto
Creo que estando aquí con tanto psicólogo, tanta psicóloga, pues nadie lo podrá cuestionar esto de las emociones, ¿no? Pero tristemente no es el sistema en el que hemos crecido y justamente ese pensamiento del pensamiento, esa academencia, que ahora voy a entrar en sus raíces, ¿no? Pero es esa desvinculación del pensar y de la razón con la emoción, ¿vale? ¿Y para qué sirve esto? Rachel Carson no se quedó ahí, ¿no? Ella lo que decía es como esto, claro, esto lo asiento, esto es como que diríamos desde la psicología, pues el niño interior, niña interior, digo, yo no soy especialista en psicología, pero esa parte como de mi niña interior y seguir en contacto con eso, pero no me quedo ahí, sino que ella a lo que llegó es que, y por lo que es muy, muy conocida, escribió este ensayo que se llama Primavera Silenciosa. Rachel Carson hoy es conocida como la madre del ecologismo moderno por este libro que escribió, donde denunció la contaminación de los pesticidas. ¿Vale? En esa época no se sabía o no se reconocía que los pesticidas realmente pues, tenían un poder devastador en el medio ambiente, sobre todo cómo se estaban usando, y no solo en el medio ambiente, sino también en las personas, porque causaban cáncer. ¿Vale? Y ella lo denunció en este libro. Primero empezó escribiendo un artículo en el, bueno, no sé si fue en el New York Times o bueno, en algún periódico importante de Estados Unidos, y luego otro, así escribió tres seguidos. Bueno, cuando escribió esto, le llovieron críticas, pero a mares. Le pusieron, le hablaron de todo. Dijeron que era pues una mujer demasiado emocional, que se creía, que no era seria, que quién era ella para hablar de eso, que no tenía ni idea. En fin, todo lo que nos podamos imaginar para desprestigiarla, porque pues bueno, a las grandes, en este caso industrias agroquímicas, no les gustó pues esto que ella estaba señalando, ¿no? Ella se mantuvo firme completamente a las críticas, salió de una manera que luego todos escribieron como absolutamente serena a defender lo que ella había dicho, escribió este libro después de esos artículos, ya exponiendo todo de manera muy rigurosa, muy coherente, científicamente también. Y pues después de un tiempo, pues no quedó más, no siempre ocurre esto, pero gracias a Dios esta vez en la historia sí pasó. Se reconoció bueno, que tenía razón, se llevaron a cabo investigaciones más exhaustivas y se creó bueno, no solo a raíz de esto, pero con una fuerte influencia en Rachel Carson, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, entonces, digamos, lo que quiero sacar de esta historia. Uno, esa raíz en el sentir, en el asombro, en todo esto que ella muestra, que para ella es lo que le da esa serenidad, digamos, para seguir defendiendo eso que tanto ella pues ama, ¿no? Frente a tanta crítica y a sostener su criterio propio, que es lo que ella escribió en este libro y que claramente tantas críticas despertó, pues porque se estaba ya diferenciando, digamos, de la muchedumbre, estaba diciendo algo distinto que la gente no estaba viendo. Y eso muchas veces no siempre se acoge bien. Entonces hay que tener una valentía y una fortaleza interna muy grande para atreverse a posicionarse de una determinada manera. Y es una de las razones principales por la que pues, mucha gente prefiere, pues yo no me mojo, ¿no? Yo así directamente pues, digo lo que dicen todos y ya está, ¿no? Entonces, vamos a verlo ya también un poquito más adelante, pero bueno, esto es una historia, pues bueno, ejemplar. Siguiente, bueno, Mary Daly, vale, hemos visto que había criticado ella, ¿no? Lo de, bueno, está aquí introducción, pero estamos en la fase uno. Ella había criticado esto de la academencia y lo que propone ella, porque no se queda en la crítica, claro, cuidado con quedarse en la crítica hay que proponer, ¿vale? Alternativas de, oye, mira, esto por aquí no es por aquí, ¿no? Entonces, ella proponía lo que llama la conciencia biofílica, esa conciencia que no es algo que se queda en la mente, la academencia, que es lo que se queda ahí en la mente, pensando, pensando, sino que hay un contexto biofílico. Biofílico es bio, de vida, y filio de amor, ¿vale? Entonces, un amor por la vida que ella lo define como la conciencia que está en armonía con lo salvaje de la naturaleza y del ser. Y la fuerza de la razón enraizada en el instinto, en la intuición y en la pasión. Es decir,
o sea, una razón que no está solo en la cabeza, sino que está enraizada en el instinto, en la intuición, en la pasión. Desde otros puntos de vista, a veces la intuición se ve como algo como, bueno, una etapa previa, no tan madura, pero luego ya cuando pasa la razón ya está, es ahí, ¿no? No es tanto eso, sino más bien sí una capacidad de razonar, porque obviamente cuando una desarrolla su criterio propio es que desarrolla su capacidad de razonar, pero no dejando de lado lo otro, sino más bien enraizado fuertemente en ese sentir al final, que es bueno, el instinto, la intuición y la pasión. Bueno, entonces, en la fase uno hemos visto un poco cómo nace normalmente, de dónde nace pues esas ganas de saber, ¿no? Esa curiosidad, ese asombro que normalmente pues, le lleva a uno a una a su especialidad, a veces uno no sabe muy bien por qué, tal, pero está ahí de fondo, oye, una curiosidad de a mí me interesa esto, quiero profundizar, quiero saber, no sé ahora mismo, quiero saber más, ¿no? Entonces entramos aquí en la duda viniendo de ahí, de una curiosidad, que el reto está, como veíamos con Rachel Carson, mantener eso vivo y cómo seguir esa curiosidad, no olvidarla, ¿vale? Sino el siempre intentar perseguir y encontrar herramientas para que se mantenga viva esa curiosidad por nuestra especialidad o por lo que nos gusta. Que digo, especialidad no significa una salida cerrada, ¿vale? Hay miles de ramas y de posibilidades, pero siempre manteniendo un poco, pues bueno, esa curiosidad. Ahora, una llega inicialmente con eso, y luego se apaga. ¿Por qué se apaga? Porque entramos en este sistema, ¿vale? Entonces, la duda es una fase importante, súper necesaria, pero hay que atravesarla, ¿vale? Y el sistema tal como está, que es el que, pues bueno, criticaban estas filósofas y científicas que acabo de mencionar, este sistema tiene unas ideas de fondo muy arraigadas que se han intentado corregir, hay muchas propuestas para corregir, pero que siguen estando ahí, no se terminan de ir, son como estas creencias limitantes que están ahí en la forma en la que creamos conocimiento y aprendemos. Y que quiero mostrar aquí justamente porque al verlas, ¿no? Son como esas creencias limitantes que cuando una de repente te das cuenta es como, "Ah, ya prácticamente he roto esa creencia, ¿no? Entonces es un poco a lo que quiero entrar, que os invito a que os cuestionéis un poco, ¿no? Si las tenéis, que todos las tenemos hasta cierto grado, la cosa es ir rompiéndolas. Bueno, entonces, cuando ya nos hemos hecho preguntas y llegamos a la duda, vamos buscando respuestas, ¿no? Primero fuera. Antes de que nazca ese criterio propio, buscamos esas respuestas, ese conocimiento pues en un marco teórico, ¿vale? Nos establecemos dentro de un marco teórico que normalmente es lo que nos da la universidad, nos da ese marco teórico súper necesario, porque si no, pues una sola en su cabeza y aislado del mundo y del resto de profesionales y sobre todo de gente con más experiencia, pues difícilmente va a llegar a nada, ¿no? Entonces es muy necesario que nos den ese marco teórico que nos da la universidad. Ahora, no solo hay un marco teórico, también hay un marco filosófico, siempre, inherente a cualquier conocimiento, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que hay unos supuestos pues eso, filosóficos, ontológicos o epistemológicos, ¿vale? No me quiero meter aquí con muchas palabras, pero no, ontológico significa una manera en la que se comprende la realidad. Es como, casi como una cosmovisión, por así decirlo. Bueno, ¿no? Como hay inherentemente a cualquier teoría hay una ontología que es, digamos, como una cosmovisión asociada. Y también una epistemología, que es un marco dentro del que yo considero que se crea el conocimiento válido. Entonces, cualquier teoría se enmarca también dentro de un marco más amplio, que es este filosófico, que me dice cómo comprende la realidad esta teoría y cómo crea conocimiento esta teoría o qué considera válido como conocimiento. Este marco filosófico es en el que me quiero entrar ahora porque es el que, como digo, está muchas veces implícito, ¿vale? Entonces, quiero que aprendamos un poco a reconocerlo. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir no solamente aprender las teorías y ya, sino cuestionarlas y además saber por qué. O sea, identificar que si, o sea, más que nada elegir, porque al final de eso se trata de desarrollar el criterio propio. Que si va conmigo, que no va conmigo, porque creo esto, tal. Pero cuando hay un marco filosófico que parece que es como el hegemónico, ¿no? Esa violencia hermenéutica de la que había hablado María Milagros, se da por hecho una forma de ver el mundo y ni siquiera la nombro, pero la doy por hecho, está como invisible ahí, pues es muy difícil de cuestionar. Entonces, bueno, ahí vamos a entrar poco a poco.
Vamos a empezar con estos dos señores, que imagino que todo el mundo los conoce, igual sus caras no, pero por lo menos los nombres sí. Galileo Galilei y, bueno, Isaac Newton. Entonces, estas dos personas fueron figuras súper importantes de la revolución científica en el siglo XVII en Europa, ¿vale? Galileo Galilei fue un poquito anterior, digamos, pero una gran influencia y luego Isaac Newton, ¿no? ¿Qué hicieron estas dos personas? Hicieron descubrimientos súper importantes, ¿vale? Bueno, Galileo Galilei, pues bueno, el telescopio, ¿qué más? La teoría de Copérnico de que el Sol estaba en el centro el Sol en el centro y los planetas giran alrededor, esa teoría que era de Copérnico, Galileo Galilei con sus telescopios ya como que dio evidencia, la consolidó, habló mucho de cómo se mueven mecánicamente, pues eso, los planetas y todo, ¿no? Cosas muy importantes que revolucionaron completamente el mundo de la ciencia, por eso la revolución científica. Y también Isaac Newton, pues bueno, con su ley de la gravedad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa a partir de estos descubrimientos? Porque aquí es donde nace, digamos, lo que hoy conocemos como lo que es válido como conocimiento y que parece que es lo único, ¿vale? Estas dos personas hicieron descubrimientos muy grandes sobre cómo funciona, o sea, sobre el funcionamiento mecánico del mundo, ¿vale? Porque el funcionamiento tiene, el mundo, digamos, tiene un funcionamiento mecánico y estas personas, mediante ecuaciones matemáticas, descubrieron, digamos, esos patrones mecánicos del mundo. Pero aquí es lo que pasa que limita un poco, digamos, este conocimiento. Nace la filosofía de la ciencia que se conoce como el mecanicismo, que el mecanicismo básicamente viene a decir que el mundo funciona como un reloj mecánico. Entonces, ya no es que estas personas que obviamente, pues como digo, fueron descubrimientos muy importantes que hicieron del funcionamiento mecánico, pero ya se empieza a interpretar que el mundo funciona así, que nada más es un funcionamiento mecánico y ya está, y así funciona el mundo, ¿no? Mecánicamente. Después de estas dos personas que eran científicas, también tenemos a grandes filósofos de la revolución científica que establecieron las bases de lo que hoy es lo hegemónico en la ciencia, ¿vale? Que, digo, o sea, abren diferentes ramas, pero siguen estando ahí de base. Son estas dos personas, René Descartes, que seguro que todo el mundo ha escuchado hablar de él, y Francis Bacon, que bueno, es muy conocido dentro del mundo de la ciencia, sobre todo de la filosofía de la ciencia, igual menos conocido fuera de ella, pero igualmente súper relevante, ¿no? Vamos a empezar con René Descartes. René Descartes, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? El dualismo cartesiano, el gran error de la filosofía de la ciencia y de la revolución científica que todavía hoy arrastramos, ¿no? Separó la mente del cuerpo, dijo que son dos entidades que deberían separarse y tomarse de manera separada. Además, las colocó de manera jerárquica, la mente por encima del cuerpo, y la mente era la encargada de generar conocimiento mediante como un observador externo que observa su objeto de estudio, que es el cuerpo. El cuerpo representa la naturaleza, ¿no? Ya puede ser la naturaleza, pues el mundo o la naturaleza humana, lo mismo. ¿Vale? Pero esa jerarquía, la mente es la que sabe, la que tiene el conocimiento y de manera externa y separada del cuerpo observa a este cuerpo, este ente, esta naturaleza, que además funciona como un cuerpo mecánico, ¿vale? Porque está el mecanicismo ahí también. Entonces, esto yo os invito a que lo veáis, que lo intentéis ver en vuestras especialidades, ¿vale? Yo, desde luego, como ingeniera ambiental, bueno, en cómo estudiamos a la naturaleza, madre mía, así lo hacemos, como algo externo, como si fuéramos, no sé, la especie humana fuera externa a la naturaleza, ¿no? Como si no fuéramos parte de eso. Y la naturaleza funcionara de una manera como mecánica, ¿no? Como que no tiene vida. Así lo estudiamos. Pero si lo llevamos a la medicina, por ejemplo, pues es que muchos años pues, luego están saliendo, claro, diferentes vías, ¿no? Para modificar este error histórico catastrófico. Pero así también se ha estudiado muchas veces, ¿no? Un cuerpo humano que funciona mecánicamente y yo como doctor externamente lo manipulo, ¿no? Y lo estudio, ¿vale? Y obviamente, pues el conocimiento, pues eso, en la mente del observador. Bueno.
El famoso pienso, luego existo, ¿vale? Es como que la existencia está en el pensamiento. Y la duda metódica, que básicamente, bueno, es el método de creación de conocimiento que hoy pues también tenemos mucho en la ciencia, que es ese dudar, dudar, dudar para llegar a una certeza. ¿Que dónde está esa certeza? En la mente, claro. Según René Descartes, todo está en la mente, ¿no? Además, la mente aislada del cuerpo. Pues eso es a lo que intentamos llegar, ¿no? ¿Cómo se llama esta forma de crear conocimiento, esta epistemología? El racionalismo. Este querer racionalizarlo todo es pues una herencia realmente de, pues no solo de no solo de René Descartes, ¿vale? Él lo terminó de asentar en la ciencia. No viene solo de él, obviamente, pues ya venía de años atrás, siglos atrás incluso, ya había más gente que hablaba de esto, no lo hizo solo él, pero él terminó de asentarlo, ¿vale? Este querer racionalizarlo todo. Y bueno, Francis Bacon también, bueno, un importante también filósofo de la ciencia, que él lo que estableció, también otra cosa importante que venía ya sentándose de tiempo atrás, que es la ciencia como control de la naturaleza. Un poco lo mismo, ¿no? O sea, la ciencia busca control. Control sobre la naturaleza, control sobre la naturaleza humana, control sobre las emociones, ¿vale? Control sobre todo eso que podría llamarse como salvaje. Y bueno, él es bastante importante dentro de lo que es el empirismo, ¿vale? Esas son como las dos epistemologías, las dos formas de crear conocimiento que la ciencia moderna reconoció como las más válidas, ¿no? El empirismo es más como desde ese hacer experimentos, observación, tal, y el racionalismo, pues. Pero bueno, esto como que se establece aquí y ahora voy a pues ver cómo, claro, como dice uno de los filósofos que voy a enseñar ahora, ya siglos más tarde, en el siglo XX, pero dice, toda la historia ya de Occidente a partir de aquí es intentar corregir este error garrafal que no logran corregir, ¿no? Pero bueno, hay diferentes, pues bueno, propuestas y que por supuesto, a ver, que no, esto no es lo único, ¿eh? Nada más que creo que hay que aprender a quitarnos esto, estas creencias que todavía están ahí limitantes heredadas, pero hay vías distintas. Entonces, bueno, quiero mencionar a esta filósofa que ella fue contemporánea de René Descartes y de Francis Bacon, que ella ya veía desde un inicio que esto era un sinsentido, ¿no? Y ella escribió esto, dice, aunque no puede negarse que Descartes enseñó muchas cosas excelentes e ingeniosas sobre la parte mecánica de las operaciones naturales, pero aún así, en la naturaleza y sus operaciones hay mucho más que lo meramente mecánico y esta no es un mero cuerpo orgánico como un reloj, en el que no hay un principio vital de movimiento, sino un cuerpo vivo, dotado de vida y de sensación, un cuerpo infinitamente más sublime que un simple mecanismo o movimiento mecánico. O sea, si yo intento estudiar cualquier ser vivo interpretándolo como mecánico, no, pues eso, acabo racionalizando algo que no se puede comprender solo desde ahí, ¿no? Es un cuerpo vivo, es mucho más complejo que eso. Y bueno, luego, bueno, este es otro tipo de filosofías que se llama el vitalismo, ¿vale? Pues no es tanto el mundo funciona mecánicamente, sino que hay un cuerpo vivo detrás, y eso es lo que estudia. Vale, ahora ya en términos un poco, en épocas, digamos, un poco más modernas, que como decía, se intentan como encontrar soluciones o vías distintas de crear conocimiento, no solamente desde ahí, desde esta mente separada del cuerpo y mecánica, ha surgido una bueno, hace tiempo ya, ¿no? Que se llama la fenomenología, que es muy, muy aplicada en ramas sobre todo, bueno, más como ciencias más, pues, o psicología, sociología, más que tienen que ver con lo humano, ¿no? Pero de lo que habla es no solamente en lo racional, o sea, en las razones donde está la evidencia y la verdad, sino que la fenomenología lo pone en el fenómeno y cómo, claro, aquí sí consideran cuerpo como vivo y cómo una vive ese fenómeno desde dentro y le da valor a eso como creación de conocimiento, ¿no? Edith Stein, que escribió su tesis doctoral sobre la empatía, sobre el problema de la empatía, se llama su tesis, el libro que salió de su tesis, y escribió esto, dice que un sujeto espiritual aprehende empáticamente a otro y se trae a dato su obra. ¿Qué significa esto? Esto creo que desde la psicología, que todos, bueno, sabrán más que yo la mayoría aquí de psicología, pero esto es muy aplicable, digamos, pues eso, a entornos de estudios más como humanos, en el que
claro, yo me imagino, ¿no? Yo no soy psicóloga, pero me imagino que, no sé, tengo un paciente delante y me empieza a hablar de lo que siente, de sus problemas y tal. Claro, desde el racionalismo yo voy a intentar racionalizar todo lo que está haciendo. A la teoría que me enseñan de tal, entonces esto aplico, entonces le voy a hacer y tal. Ahí estoy racionalizando unos sentimientos, una vida humana que es mucho más complejo que esto, ¿no? Digo, que puede servir tal vez en algún momento, ¿no? Pero lo que propone aquí Edith Stein es que la empatía por sí sola puede ser una fuente de conocimiento muy valiosa. Entonces, ¿cómo se da este conocimiento, no? Pues básicamente cuando yo estoy frente a otra persona que me está mostrando parte de él, de ella misma, ¿no? Y yo logro empatizar con esa persona. Empatía, según como lo ponía Edith, lo definía Edith Stein, es como experimentar en un cuerpo ajeno. O sea, es como si yo estuviera experimentando lo que otro cuerpo está experimentando. O sea, no desde mi cuerpo directamente, ¿no? Sino si yo logro experimentar eso y llegar a esa empatía, o sea, yo comprendo por qué esa persona actúa como actúa, por qué siente como siente. ¿Y desde dónde lo comprendo? No lo comprendo desde la mente, lo comprendo desde la empatía humana, ¿no? Que no tiene a veces forma de racionalizarse. A veces sí se puede racionalizar y se puede, pues, crear una, digamos, una forma racional muy clara y muy tal. Pero otras veces no, simplemente lo comprendo desde ahí, desde ese soy humana y tú también y te comprendo por eso, ¿no? Entonces, eso también es válido y desde ahí también se puede crear conocimiento, ¿vale? Y teorías. Vamos a pasar, a ver, quiero ver un poquito la hora. Uy, creo que me estoy atrasando un poquito, pero bueno, voy a acelerar un poquito. Vale, constructivismo, otra forma, también sin alargarme mucho, otra forma también de crear conocimiento desde otro lugar que no tiene por qué ser el racionalizar, ¿vale? Cathy Charmas aquí habla de los métodos positivistas, asumían la existencia de un observador imparcial, lo que hemos visto, ¿no? Ella aquí está criticando, a ver, ¿por qué tiene que haber un observador imparcial, esa mente, digamos, que está separada de lo que estudia? Y pasivo que recopilaba hechos, pero no participaba en su creación. La existencia de un mundo externo separado de los observadores científicos y de sus métodos y la acumulación de conocimiento generalizable, es decir, yo estudio una cosa y parece que puede servir para todo el mundo, ¿no? Esto ha sido un error también muy grande en la ciencia que estudia, por ejemplo, algo muy importante que se ha hecho es estudia a los hombres, por ejemplo, porque pues bueno, apelando a que tienen un sistema hormonal más estable y luego lo generaliza a mujeres cuando no es generalizable, ¿no? O estudio esto en Occidente y es aplicable a otras culturas, no. Entonces, también cuidado, ¿vale? Porque también desde estos modelos eh, que quieren generalizar tanto su conocimiento porque lo toman como el único válido, pues ahí también se caen en errores, ¿no? Que de hecho esto tiene una explicación desde la buena ciencia bien aplicada, esto es un error de generalización analítica, ¿vale? Pero bueno, no voy a entrar ahí. Pero bueno, esto es generalización excesiva de este tipo de conocimientos. Y rechazaban otras posibles formas de conocimiento como la interpretación de significados o las comprensiones intuitivas. Este constructivismo se usa muchísimo en teorías de sociología, creo que son psicológicas, yo creo que también, pero que no se crean tanto como desde pues, esos experimentos más racionales, empíricos y tal, sino desde el comprender patrones, significados, incluso comprensiones intuitivas. O sea, esto puede ser súper científico, porque este método es súper científico, ¿eh? No es como que esto no sea científico, pero no es el modelo que parte de la filosofía de la ciencia racionalista, ¿vale? Bueno, otros digamos, investigadores que han propuesto otras formas de crear conocimiento son estos dos, Nonaka y Takeuchi, ellos en Japón. La creación de conocimiento en empresas también, porque muchas veces tenemos la idea de cómo el conocimiento se crea, pues no sé, en institutos de investigación, en centros de investigación, solamente lo crean los investigadores y pues al resto nos queda ese papel pasivo de, pues yo aprendo estas teorías y las aplico, ¿no? No, justamente yo lo que quiero es que se rompa ese papel pasivo. O sea, todo el mundo, en todos los contextos, puede crear conocimiento, que de eso se trata el desarrollar ideas propias y criterio propio, ¿no? Ellos se basan en una filosofía oriental, ¿vale? Japonesa, antigua, muy antigua, que hablaba de cómo se genera el conocimiento en comunidad, en comunidades. Entonces, esa comunidad puede ser una comunidad científica o puede ser una comunidad dentro de una empresa o de un emprendimiento, como ellos proponían, o puede ser una comunidad,
del tipo que sea y cómo se crea conocimiento ahí en las comunidades, ¿vale? Y claro, esto es una forma también muy distinta, ellos lo que critican otra vez lo mismo, lo que mencionaba, este error fallido que se ha intentado arreglar. La historia de la filosofía occidental de los últimos 2 siglos puede considerarse un intento fallido por superar ese dualismo cartesiano, o sea, esa separación del mente y cuerpo aislados uno de otro y que uno funciona de manera mecánica, ¿no? Y que el otro tiene las certezas. Entonces es como un error que seguimos arrastrando porque todavía seguimos racionalizando muchísimo. Y por último, vale, este ya el último. Epistemologías indígenas. Este es un libro publicado por la UNAM, muy interesante, que lo recomiendo mucho. Hay muchos autores distintos, autores y autoras. Aquí he rescatado dos en concreto. Heriberto Ruiz Ponce, que, bueno, escribe, bueno, esta frase, claro, dentro del contexto se entiende un poquito mejor, ¿no? Pero básicamente que se asume que esta descripción, la que lo haciendo, lleva consigo una fuerte crítica. Él está haciendo aquí una fuerte crítica a esta forma de conocimiento que parece única, ¿no? Que cuestiona muchos de los supuestos epistemológicos que en el conocimiento occidental se dan por válidos de manera indiscutible. Esto es lo que quiero romper. Si os acordáis, estamos hablando de generar criterio propio. Queremos criticar lo que no nos, pues bueno, sentimos que nos frena de cierta manera nuestro desarrollo como profesional, ¿no? El criterio en el que nosotras o nosotros creemos. Entonces, romper con eso de que es indiscutible. Claro que es discutible. Incluso no solo el conocimiento, sino cómo se crea el conocimiento, ¿no? Y luego Vianney Paola Sánchez López, que a mí me encanta su ensayo, que está en este libro también, y ella habla un poco, bueno, de las palabras, del idioma, de cómo se crea conocimiento también desde ahí, ¿no? Y ella dice que el español y las categorías filosóficas convencionales nombran hegemónicamente lo que es, mas no necesariamente lo que queremos decir, cuando nuestro lugar de enunciación es la vida que hacemos en un territorio y no solo desde una disciplina de estudio. Uf, esto a mí me parece importantísimo, que tenemos esa tendencia o esas categorías filosóficas convencionales que ella nombra aquí, que tiende a mencionar lo que es. Esto es así. Esto es así porque lo dice tal teoría, porque lo dice la ciencia. Esto es así y punto, como la certeza, ¿no? En lugar de lo que queremos decir, que es otra vez lo que yo decía antes, te estás responsabilizando. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Tú como profesional o como persona que está aspirando a ser profesional de esto, ¿qué dices tú? ¿Y qué evidencia tienes al respecto de esto? Todavía es una idea, digamos, que están haciendo, que todavía estás desarrollando, hoy ya es una idea muy madura, pero ¿qué es lo que tú quieres decir? No solo esto es así y ya, ¿no? Sino qué quiere decir cada uno y escribir y hablar desde ahí, desde lo que uno quiere decir. Entonces, bueno, estas epistemologías indígenas que, pues bueno, al final pues son miembros de comunidades indígenas, ¿no? Que hablan un poco desde cómo se crea conocimiento en esas sociedades, que es muy distinto del que generalmente tenemos en entornos más rígidos, académicos y científicos. Vale, ya vamos llegando hacia el final. Entonces, ya hemos pasado, digamos, la fase uno, la fase 2, en la que yo quería, digamos, como forzar un poco a que sigamos ese síndrome del eterno estudiante, que es no solamente aprendo, aprendo y no cuestiono nada, puedo cuestionar. Y no solamente las teorías, sino desde dónde se crean las teorías, ¿no? Desde pues eso, la filosofía de las ciencias, epistemología, en fin. Todo es cuestionable. Obviamente, mucha responsabilidad como profesional para mí supone el cómo hago mi crítica, en qué me baso. Realmente algo pensado y madurado, no solamente de la nada, ¿vale? Pero sí es importante ir trabajando ese criterio y no quedarse solo con lo que me dice la autoridad y ya, sino realmente sí pasar a la siguiente fase, que es, pues eso, la de la hipótesis, que es donde ya hay una idea propia, ¿no? Y bueno, luego ya, claro, la hipótesis en principio, cuidado con confundir lo que es una hipótesis y una certeza. Una hipótesis es una idea que todavía no está madura. Me parece que esto voy a investigar al respecto, pero sí aceptar que todavía está en forma de hipótesis, ¿no? Cuando ya se encuentran hechos, evidencias, se validan. Ah, bueno, ahí igual ya la hipótesis se convierte en una tesis, es decir, una idea, no una certeza, ojo, porque la ciencia nunca tiene certezas absolutas en realidad. Una hipótesis se convierte en una tesis, que es una idea que ya puedo defender, ya está más madurada, ya tengo evidencias sobre ello, ¿no? Y bueno, luego la interpretación, integración y fundamental para mí, siempre, siempre mantener
la incertidumbre, o sea, siempre reconocer la incertidumbre, no pasar de la duda, ¿vale? Porque si paso de la duda directamente a la certeza, en realidad todavía estoy en la fase 2 ahí atascadísima en el síndrome del estudiante eterno, ¿vale? Paso de no sé a sé, de duda a certeza, ¿no? Pero cuando estamos en esta rueda de crear un criterio propio, siempre hay incertidumbre, siempre, y yo creo que se trata, o sea, este desarrollo muchas veces se frena en que no sabemos, nuestras sociedades no saben cómo lidiar con la incertidumbre, ¿no? Y nos genera muy, claro, es que seguramente que lo habréis experimentado, cuando uno más sabe de un tema, más sabe de un tema, en realidad más dudas tiene y más preguntas tiene y más incertidumbre, por lo tanto, porque empiezas a comprender la profundidad del tema que estás estudiando, ¿no? Entonces, en realidad no es cuanto más sé, menos incertidumbre, sino es lo contrario. Cuanto más sé, más incertidumbre y más tengo que sostener esa incertidumbre, ¿no? La clave está para mí en distinguir entre, o sea, que sí sé, que normalmente es algo muy pequeño, o sea, algo muy pequeño, esa hipótesis, esa idea, esto puedo yo sostener, centrarse en eso y todo lo que todavía no sé, o que yo no soy especialista en eso, o esa incertidumbre, ¿no? En distinguirla, pero que van de la mano en realidad las dos. Y bueno, por último, voy a cerrar para ya abrir un poco la conversación, ¿no? Porque a ver si por aquí tenéis muchas cosas que aportar y que decir seguramente. Al final, yo esto que quería aportar es un poco como cuestionar, ¿no? Que cuestionemos de dónde viene el conocimiento que nos enseñan, cómo creo yo, que, en fin, ese criterio propio, ¿no? Y he visto aquí muchas conexiones en diferentes ramas de especialidades, en concreto, pues en la pedagogía y también en la psicología, que repito, yo no soy especialista en psicología, pero aquí hay muchos, entonces igual podemos hacer conexiones ahí y que para mí es muy bonito cuando especialistas de diferentes áreas pueden conectar ideas similares que cada uno lo está viendo desde su propia especialidad, ¿no? Porque a veces estamos como tan metidos como en nuestra especialidad y colaboramos con gente de nuestra especialidad, ideas y todo, y pensamos como que esto solo se dice en nuestra especialidad, pero en realidad pues es una perspectiva que hay ahí, pero tú vas a hablar con el sociólogo y tiene otra, y vas a hablar con el pedagogo y tiene otra, pero igual del mismo fenómeno, ¿no? Pero desde puntos de vista distintos. Entonces, en la pedagogía he encontrado la pedagogía del oprimido, que me ha parecido súper interesante, del pedagogo brasileño Paulo Freire, que habla de, bueno, miedo a la libertad. Me ha parecido interesantísimo porque esto desde la filosofía de la ciencia yo lo he leído también bastante, algunas filósofas que realmente qué nos hace, o sea, qué nos hace no desarrollar nuestro criterio propio. Porque el criterio propio es tener libertad de pensamiento. Es el miedo a la libertad. Si os acordáis de Rachel Carson, es que da miedo cuando te diferencias y te tienes que posicionar y te tienes que hacer responsable de lo que estás defendiendo frente al resto que es que te van a criticar muchas veces, ¿no? Que te critiquen desde fuera no es malo, es que estás yendo por buen camino, porque ya estás saliendo, digamos, de lo que todo el mundo dice. Entonces, ese miedo a la libertad. Y bueno, ¿qué más dice? Dice, bueno, para poner un poco en contexto esta frase, lo que realmente dice Paulo Freire en esta pedagogía del oprimido es lo que es que claro, lo he visto completamente vinculado a este síndrome del eterno estudiante que yo mencionaba, ¿no? Dice, hay un estudiante y hay un profesor, es decir, alguien que sabe y alguien que no sabe. Entonces, el que sabe transmite el conocimiento al que no sabe y ya está, ¿no? Y el que no sabe, pues está tratando al que sabe como, y todo lo que sí dice, no lo cuestiona, sino es como que lo aprende, que en realidad lo está, pues eso, aprendiendo, digiriendo, y ya está. Y como mucho luego lo que hace es que se va a otro lugar en el que cambia los papeles sin cambiar la dinámica, pero ahora se vuelve el que sabe y tú el que no sabes, y ¡boom! Todo esto que he aprendido te lo suelto. Ya lo mismo, ahora tú eres el que no sabe y yo soy la que sé. Pero en realidad si nos damos cuenta, ahí no hay nada, o sea, está vacío, es una repetición de lo mismo todo el tiempo. No hay creatividad humana, no hay creatividad de conocimiento, no hay ideas nuevas, no hay nada. ¿Vale? Entonces, esta dicotomía del que sabe y el que no sabe no lleva a ninguna parte. En realidad, claro, siempre hay uno que tiene igual más experiencia, más conocimientos, porque ha trabajado más, claro que sí, pero el buen profesor, el buen maestro, vamos, que todos hemos tenido seguro muchos también, ¿no? Es el que te guía, es el que tiene ya, claro, como lo ha trabajado más, está, digamos, en esta fase de estudiante a profesional más avanzado, ya tiene más criterio, ya tiene una identidad más definida
Y tal vez el que no sabe, el estudiante, todavía no, apenas está empezando a definir un poquito su identidad. Pero como yo, desde una identidad más definida, te acompaño a ti a definir la tuya, no a copiar la mía, ¿vale? Entonces, bueno, un poco esto es lo que critica aquí Paulo Freire, un poco dicho con mis palabras. Si hay algún especialista por aquí, especialista en pedagogía, igual nos puede hablar un poco más si es que conoce esta teoría u otras, ¿no? Y bueno, esta frase que saca de Paulo Freire que dice que hablan de sí mismos como los que no saben, o sea, de sí mismos. Aquí es digamos, el eterno estudiante. Él habla de sí mismo como lo que no sabe y del profesional como quien sí sabe y a quien debe escuchar. Los criterios del saber que les son impuestos son los convencionales. Pues eso, que al final agarro un conocimiento porque soy la que no sé y luego replico, pero es como lo convencional, lo de siempre, no hay nada nuevo, no hay ideas nuevas ni del estudiante ni de nadie, ¿vale? Es lo convencional que se repite. Luego, pasando aquí, ya la psicología, que aquí hay muchos psicólogos y psicólogas que a lo mejor conocen esta teoría. Yo, desde luego, no la conozco más de lo que pone aquí, ¿vale? Lo que pasa es que investigando un poco cómo podía hacer conexiones con otras especialidades, me he encontrado pues, con esa teoría de la pedagogía y esta psicología que me ha parecido brutal, porque es que tiene una vinculación directa con lo que yo estaba viendo desde la filosofía de la ciencia, ¿no? Habla del desarrollo psicosocial humano, ¿no? Claro, habla de niñez, adultez, tal. Bueno, esto yo creo que yo lo veo más como en espiral, que siempre estamos como desarrollándonos, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, en la fase 2 que yo lo vinculo mucho con la fase 2 que hemos visto ahora, habla de la duda, de cómo estar en la duda, de cómo no salir de la duda, te hace como pues no avanzar, ¿no? Y frente a eso está la autonomía, ser autónomo. Frente a la culpa, por ejemplo, la iniciativa y esa hipótesis, bueno, pues voy a plantear yo mi idea, estoy teniendo yo una iniciativa, ¿no? Si me quedo en la culpa o en la vergüenza de antes de, ay, ¿cómo voy a proponer yo algo nuevo? ¿Cómo voy a cuestionar al profesor? ¿Cómo voy a preguntar esto? ¿No? Ahí ya no hay iniciativa, no hay desarrollo. El esfuerzo frente a la identidad, la inferioridad. Aquí es cuando ya una tiene una idea, hace falta trabajar también ese criterio para esa idea que empieza como una idea suelta, así vaga en la cabeza, trabajarla para que se convierta realmente en una idea madura, en un criterio propio real, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, al final, poco a poco se va creando esa identidad y una intimidad en lugar del aislamiento. O sea, no estamos aislados del resto de gente, ¿no? Es como mi idea y que nadie me la cuestione, al revés, y la comparto y compartimos ideas y tal. Obviamente yo esto lo estoy llevando a mi terreno, ¿vale? Como esas conexiones que yo veo en esta filosofía de la ciencia que yo veía, pero pues eso que creo que es muy interesante que podamos ver esas conexiones entre diferentes perspectivas de ese desarrollo psicosocial, que es realmente de lo que estamos hablando, ¿no? Ese desarrollo del pensamiento propio, pues bueno, desde diferentes perspectivas. El modelo del juicio, este no voy a entrar muy en detalle porque ya me he alargado mucho, pero bueno, el modelo del juicio reflexivo también es súper interesante. Romper creencias, ¿no? Cuando creemos que es una creencia única y que no es incuestionable, todavía estamos en la etapa uno. Ya como nos vamos a desarrollando, cuando empezamos a ver pues, que la verdad es incompleta por ahora, yo puedo aportar algo porque no todo está dicho, hay incertidumbre. La verdad está dentro de un contexto, el conocimiento tiene un contexto y, por último, se construye mediante la indagación crítica. Vale, pues ya para terminar, cierre. Retomo la diapositiva del inicio. Estábamos hablando de nuestro riesgo más grande bueno, de desinformación, el engaño y todos los riesgos asociados con la inteligencia artificial, ¿no? Claro, ¿qué tiene que ver esto del criterio propio con este engaño, este riesgo de la inteligencia artificial? Para mí todo tiene que ver. Para mí es la vía por la que podemos combatir y sobre todo protegerse a uno o una misma de estos riesgos. Em, yo aprendí de mi psicóloga que una no puede controlar para afuera, ¿no? Si yo intento controlar a alguien, pues no puedo hacerme cargo de lo que uno piense, haga, puedo como mucho influir, pero desde mí, desde cómo me modifico yo, me transformo yo, me desarrollo yo y desarrollo mi identidad yo, ¿no? Y de esto se trata, justamente. O sea, si un profesional, se desarrolla, crea esa identidad como profesional, ese criterio propio, diferenciador,
esa persona no va a ser sustituible por la inteligencia artificial. No hay manera. La inteligencia artificial no es humana, es simplemente una réplica de conocimiento. El profesional que está atrapado en el eterno estudiante, que simplemente aprendo y luego repito, ese profesional va a ser sustituido por la inteligencia artificial, pero mañana mismo. ¿Por qué? Porque es lo que hace la inteligencia artificial. Tiene acceso a un montón de información, la procesa mucho mejor y más rápido que nosotros y la repite y hace otra cosa con ello, pero no hay nada nuevo. Entonces, esto es para mí el antídoto más grande contra este riesgo del engaño, ¿no? El trabajar en este criterio propio. Por último, quiero poner mi foto porque habéis visto que he puesto muchas fotos a lo largo de de esta presentación. No ha sido, digo que ha sido premeditado. ¿Por qué? Para romper justamente con esto que estoy animando a hacer, ¿no? De que sea tan impersonal el conocimiento, tan impersonal la ciencia, como si fuera lo dice alguien, ¿no? Sino que esta persona dijo esto, esta persona propuso esto y esta persona dijo esto. Yo propongo esta idea, que es la idea central, ¿vale? De esta conferencia, que es que el desarrollo de un criterio propio, el desarrollo, el desarrollo, a ver, que lo he escrito mal, creo. El desarrollo de un criterio propio gracias a la fuerza, sí está. El desarrollo de un criterio propio gracias a la fuerza de la razón enraizada en el sentir es la vía más efectiva para salir del engaño. Que el engaño es el mayor riesgo que tenemos hoy en el mundo de la inteligencia artificial. Y con esto ya voy a cerrar. Pues aquí estáis cada uno de vosotros. ¿Qué decís vosotros? Pues habrá que trabajarlo, ¿no? Igual algunos ya tienen alguna idea, otros muy madura ya su idea, otros apenas estarán indagando, pero creo que esto es lo importante, ¿no? ¿Qué dices tú y en qué sostienes, en qué sustentas lo que dices como profesional? Y bueno, ya con esto cierro. Quiero dejar aquí nada, un QR a Campus Azoe, ¿vale? Este es, bueno, en fin, unos recursos, ¿no? que ofrezco como profesional independiente justamente para el desarrollo, ¿no? de este criterio como profesional a través de la escritura, ¿vale? Como decía, es muy importante. Sobre todo, escritura más como creativa, porque la escritura más académica, mira, algunas creo que era María Milagros Rivera Garretas, que ella lo que decía es que la escritura académica no es, ella lo decía así, no es lengua materna. ¿Qué quiere decir que no es lengua materna? Normalmente la lengua materna es en la que aprendemos a hablar, ¿vale? Aprendemos a hablar al principio, pues una no sabe expresarse, no sabe comunicarse, no sabe decir lo que quiere y va poco a poco explorando y aprendiendo a través de esa lengua materna hasta que llega a un punto que ya es capaz de comunicarse, ¿no? Para mí eso es la escritura creativa. Cuando uno tiene una idea, todavía no sabe comunicarla, pero a través de la escritura creativa, es esa lengua materna, digamos, que nos acompaña a elaborar y crear esas ideas para ser capaz de comunicarlas de manera efectiva. Y pues bueno, el lenguaje a veces muy académico, que está bien, es estratégico y es bueno, pero no acompaña muchas veces a ello, ¿no? Entonces se puede empezar por esta, digamos, escritura creativa y ya más adelante, pues bueno, si uno necesita o quiere ponerlo en formato académico, pues bueno, ya eso ya sería más como estrategia. Y bueno, ahora ya con esto cierro y nada, pues no sé si hay preguntas, comentarios, pues en fin, adelante. Vaya, Regina, creo que ha sido un tema bastante impactante. En lo personal, puedo decir que cuando hablamos del desarrollo del criterio propio, pues vaya, creo que la universidad debe dar las herramientas precisamente para eso, para que las y los estudiantes puedan desarrollar este criterio. Sí, como dices tú, nosotros les enseñamos la teoría, básicamente, pero ellos son quienes la tienen que cuestionar. Yo constantemente les digo a los alumnos, lo que yo les digo aquí no es palabra de Dios, ¿sí? Cuestionen, pregunten, no me crean todo lo que yo digo, porque yo les estoy diciendo desde mi propio criterio y desde lo que yo aprendí también. Ustedes también tienen que desarrollar su propio criterio. Y bueno, jóvenes, me gustaría invitarlos, si tienen preguntas, por favor, levanten la mano para empezar a abordar de forma ordenada. ¿Ok? Alexa tiene una pregunta. Adelante, Alexa. Ok, tengo una pregunta respecto al hecho de la dependencia hacia la IA, porque claro, por lógica,
como es una herramienta mucho más fácil de utilizar y puedes, por ejemplo, en trabajos, como en trabajos de clase o así, como buscar información y demás, porque hay varias IAs que te dan las fuentes de donde lo estás sacando. Ujú. Entonces, tengo la duda de cómo evitar esta dependencia, porque claro, si la empiezas a utilizar como herramienta, lo lógico es que como cualquier herramienta que te está brindando una eficacia, la empiezas a utilizar muchísimo, ¿no? Pero, ¿cómo evitas el hecho de ser tan dependiente a ello? Bien, pues creo que es una muy buena pregunta y bastante común esta, ¿no? De cómo usar la inteligencia artificial en entornos sobre todo pues eso, de aprendizaje, ¿no? Creo que todavía no tenemos todas las respuestas porque, digamos, es relativamente nueva la inteligencia artificial. Yo lo que suelo decir a mis estudiantes es que todo lo que tú escribas tiene que, o sea, tú tienes que ser autora intelectual de lo que pone así lo digo yo. O sea, que muchas veces es como que preguntamos a la inteligencia artificial, nos dice algo y, vale, lo damos por hecho, ¿no? Es como que, ¿quién lleva la voz cantante ahí? Es la inteligencia artificial, me está diciendo algo y yo lo estoy replicando, ¿no? No lo estoy cuestionando. O igual, bueno, vale, acepto la idea que me dice porque me parece coherente, ¿no? Pero no estoy yo liderando, digamos, lo que quiero decir, como veíamos con Bianca, creo que se llama, del libro de epistemologías indígenas. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Creo que ahí está la clave. Tienes que saber qué quieres decir tú y tal vez la inteligencia artificial te pueda ayudar. Por ejemplo, lo que me gusta mucho es cuando a veces estoy trabajando con una idea que todavía está muy como inmadura en mi cabeza, que no logro, digamos, como poner en palabras. Hasta grabo un audio. Mira, te voy a decir un montón de cosas, tú dime cuál es la idea central en todo esto que estoy diciendo, ¿no? Y de ahí me va sacando ideas. Pero si te das cuenta, yo estoy pensando y la IA me está ayudando a ordenar mis ideas. Entonces, yo creo que va un poquito por ahí, ¿vale? ¿Cómo hacerlo? Creo que con cuidado y yo sí intentaría conservar espacios de no inteligencia artificial. Es decir, pues lo que hablaba de como de, bueno, de lengua materna, lo he dicho de una manera para que lo comprendamos, pero esa escritura creativa en la que yo escribo y escribo yo sin inteligencia artificial y que no hace falta que estén bien las ideas. Estoy probando y igual digo tonterías y escribo, pero estoy ahí como explorándome y explorando mis ideas, ¿no? Y ya luego, pues puedo ir a la inteligencia, tal vez me puede ayudar a ordenar y todo, ¿no? Pero sí mantener esos espacios de escritura creativa en la que me voy permitiendo crear esas ideas, ese criterio sin inteligencia artificial. Ok, gracias. Digo, espere, sí me recomienda leer este libro, entonces, La tienes porque ahí, mira. sí, sí lo tengo, Sí, pero nunca claro, lo he es un leído. clásico, es un clásico. Mucho Sí, tiempo fue mi favorito, luego ya descubrí otros, pero bueno, sí me impactó y creo que a pesar de que tiene mucho tiempo, se podría considerar que es muy actual. ok, gracias. Gracias, Alexa. Adelante, Claudia, con tu pregunta. Sí, bueno, yo tenía una muy similar que creo ya se respondió con lo que preguntó Alexa, pero me surgió otra. ¿Cómo, o sea, por lo mismo de que estamos como acostumbrados a estas respuestas inmediatas de la inteligencia artificial, muchas veces como ya pues lo usamos muy de manera recurrente, ¿cómo se distingue entre una idea propia y una influenciada de la inteligencia artificial? Mm. Es difícil, o sea, es difícil, sobre todo al inicio, ¿no? Cuando, igual si todavía ustedes pues, están en la universidad estudiando, creo que cuando una todavía no tiene un criterio fuerte sobre algo, es muy fácil ser influenciado, influenciada por lo de fuera, ¿no? Entonces, al final arraigarse mucho en lo que una cree que, otra vez, creo que es muy difícil y por eso el riesgo de la inteligencia artificial, porque es real. El utilizar demasiado la inteligencia artificial tiene ese riesgo cuando todavía una no tiene ese criterio definido, ¿no? Entonces, yo sugeriría, yo creo que una sabe, ¿no? No les pasa que ya ni lo que te dice la IA, ya no sé ni qué me está diciendo. Ya como que uno se siente como perdido en la mente. Es como ahí parar y volver a esos espacios de no IA, que es pluma, papel, y pues aquí las ideas que nadie me las va a leer, ¿no? Y ahí como trabajar un poco también desde ahí, desde esos espacios, y poco a poco la interacción con la IA va a ser más fácil porque cada vez que una trabaja su criterio ya se confunde menos con la IA, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver como que "Ay, ya no sé por dónde, parar, dejar la IA y ponerse a escribir". Ah, muy bien, muchas gracias.
Gracias, Claudia. Jóvenes, los exhorto a hacer preguntas. Por el momento yo también tengo una, Regina, para hacerte, ¿sí? Bueno, tengo varias, de hecho, pero ahí las voy haciendo poco a poco. Ujú. La primera pregunta es, ¿hasta qué punto una persona puede crear un criterio propio sin verse influida por las ideas de otros? Mm. Buena pregunta. Yo pienso que no se puede. O sea, que siempre somos influidos por ideas de otros, ¿no? Es ese intercambio de ideas que tenemos, por eso esa parte que yo mencionaba, bueno, la fase uno de la duda, pero que es necesario, es donde voy a buscar primero fuera. Yo parto de que, claro, el inicio es que yo no tengo nada de idea de nada, ¿no? Entonces, primero voy a buscar en lo que ya hay. Por eso yo en mi diapositiva aquí no he puesto. Y de hecho en eso se basa la ciencia, ¿no? De hecho, una frase se asocia a Newton, no sé si fue de él, que es a hombros de gigante, ¿no? Es la frase, de hecho, creo que de Google Scholar, Google Académico, que siempre el conocimiento se crea sobre el conocimiento de las generaciones anteriores y de los que ya han tenido experiencia. Pero a partir de ahí, ¿vale? Es como son mis inspiraciones, pero lo vinculo para mí con mi experiencia del mundo, de las cosas. Entonces, cuando lo veo desde ahí, puedo interpretar mi experiencia y mi mundo gracias también a las ideas que han dicho otras y a aportar mi grano de arena también, ¿no? Pero, pero sí, creo que inevitablemente estamos influenciados y no tiene por qué ser algo malo, ¿no? Sino ya es malo cuando no hay cuestionamiento, no hay intercambio, sino hay como fusión, confusión más bien. Sí, gracias, Regina. Sí, de hecho hay diferentes teorías desde la psicología social que hablan precisamente de eso, ¿verdad? Bueno, mencionar también, la psicología constantemente ha sido criticada por ser una ciencia bastante subjetiva, ¿verdad? Más que objetiva. Entonces aquí surge una pregunta en mí, ¿cómo puede una ciencia que estudia experiencias subjetivas ser completamente objetiva? Claro, para mí aquí el tema es romper con esa hegemonía, digamos, del racionalismo y el empirismo occidental que parece que se imponen como la única forma de conocimiento posible, ¿no? Desde ahí, desde este conocimiento hegemónico, ¿no? La única vía para el conocimiento verdadero es la objetividad, ¿no? Y desde ahí creo que es muy difícil muchas veces crear conocimiento cuando ya entran, claro, temas más igual humanos, más complejos y tal. Pero todas estas otras vías epistemológicas, es decir, de crear conocimiento, que son súper científicas y rigurosas y están muy reconocidas también, que se usan más en entornos sociales, psicológicos, etcétera, son súper rigurosos también, pero es que parten de otras premisas. Es que no tiene por qué ser objetivo. Ellos dan por hecho o estas formas de crear conocimiento dan por hecho de que el conocimiento rara vez es objetivo. Es que en realidad es una mentira que el conocimiento es objetivo, porque siempre está dentro de un contexto. Entonces reconocen la subjetividad y la dan como válida. Nada más hace falta nombrar el contexto, eso sí. Porque si yo digo algo, claro, pues me quedo en lo vago, ¿no? Pero si nombro ese contexto y justamente esta subjetividad es donde esa crítica que hemos visto que muchos y muchas lo han hecho, ¿no? A ese como observador externo que mira y observa algo, esa es la objetividad, es como yo no estoy ahí. Pero justamente esa es la crítica que se hace muchas veces, como no, a ver, es que primero como tú como observador ya eres subjetivo, tú estás observando y tú estás viendo. Solo pues está bien ponerlo dentro de ese contexto, ¿no? Por eso yo digo esto y yo soy la que dice esto, pero pues bueno, esa objetividad se está viendo como que realmente no es tal, sino siempre hay un contexto. Pues un contexto pequeño o grande, como la teoría de la relatividad de Einstein incluso, es que no es un conocimiento cerrado. Probablemente no sé cuándo será, pero se encontrarán lugares en los que ya no sirve esa teoría y veremos que realmente pues, servía dentro de un contexto también, ¿no? Entonces, realmente el conocimiento no es objetivo, esa sería mi respuesta. Vale, gracias, Regina. Me voy en orden, le vamos a dar la palabra a Claudia nuevamente y posteriormente a Andrea. Gracias. Bueno, yo tengo varias preguntas sobre lo que mencionabas sobre el síndrome del eterno estudiante. Mi primera pregunta es,
¿cómo saber cuando ya has estudiado como lo suficiente y que ya es momento de actuar, o sea, de pasar a la, pues sí, a la acción? Vale, buena pregunta. A ver, de aquí quiero decir bueno, esto que yo he nombrado como el eterno estudiante es la cosa como siempre quedarse solo en el aprender, aprender y no pasar a ya tener ideas propias, ¿no? Pero al final aprender, seguiremos aprendiendo toda la vida y eso es buenísimo. Lo que pasa es que hay que incorporarle también en el desarrollo propio de las ideas, ¿no? ¿En qué momento empezamos en un tema, ¿no? Yo, por ejemplo, empiezo ahora, no sé, a estudiar, eh, no se me ocurre algo que no... Psicología, por ejemplo, digo, yo no soy especialista en psicología. Al principio no voy a poder yo proponer teorías, ¿no? Primero, pues tienes que aprender el tema. Y creo que de manera, o sea, por así decirlo, surge, porque es la forma humana que existe, llega un punto en el que una se empieza a cuestionar cosas. Empieza a absorber, absorber. Hay que tener, sí, siempre desde esa curiosidad. Aprender siempre no desde el memorizar y memorizar y entrar en esa forma como mecánica, sino siempre desde la curiosidad, empiezas a observar, a ver, y solito van a aparecer como ideas, preguntas, cuestionamientos que puedes ir buscando, pero llega un punto que no todas las respuestas están allí. Entonces, yo pienso que va surgiendo a medida que una va dejándose empapar por esa curiosidad. Ok, gracias. No sé si puedo continuar con la siguiente pregunta o dejo que alguien más participe. Pues que sobre esto mismo también, ¿cómo recuperas esta curiosidad? O sea, cuando ya, como pues, por ejemplo, nosotros como estudiantes, o sea, cuando ya tienes como que esta rutina, pues académica de que pues estás constantemente pues haciendo trabajos y demás, entonces, ¿cómo recuperar esta curiosidad cuando pues se ve, se podría decir como desgastada por la misma rutina que... Ujú. Sí, creo que es el riesgo un poco, digamos, de los entornos más universitarios académicos, que por supuesto tiene sus cosas buenas, ¿no? Pero el riesgo es, claro, estás como en ese entorno del aula y ya no estás igual en contacto con lo otro, ¿no? Entonces, mira, creo que va un poco de la mano con lo de la inteligencia artificial, que decías como cuando ya no sabes qué, vuelve a lo básico que es la escritura, tú y tu pluma y en la hoja en blanco. Aquí sería volver a lo básico, o sea, dejar un poco de lado todo incluso el conocimiento, las teorías, la psicología incluso, y volver a qué te hace como volverte a enamorar de la psicología humana. No sé, por decir una cosa, sentarte en un banco y empezar a observar las interacciones, ¿no? Entre personas. O empezar a observar, no sé, la dinámica familiar, lo que cada uno le despierte un poco otra vez ese como, "Uf, es que realmente la psicología me gusta, ¿no? Yo quiero comprender las mentes humanas, ¿no? Entonces dejar de lado toda la teoría y el conocimiento y volver a esa observación de lo que te hace volver a querer conocer. Ah, ok, muchas gracias. Vale, gracias, Claudia. Adelante, Andrea, con tu pregunta. Hola, buenas tardes, Regina. Pues yo Buenas más tardes. que pregunta, pues es un comentario acerca de, pues ahorita estamos ya empezando con lo que es nuestra tesis y tenemos que estar haciendo, pues digamos, observación sobre las problemáticas, hacer evaluaciones y ver cuál es, digamos, la más viable para trabajarla y al mismo tiempo, pues el maestro nos comentó algo muy interesante que era, pues algo que te interese, ¿no? No, o sea, de las tres viables. ¿Cuál es la que te interesa? Porque no puedes estar trabajando en algo que no te interesa. Entonces, me recordó mucho ahorita que hiciste un comentario sobre cuando algo te llama la atención, o sea, ¿pero por qué? A ver, y empezar a investigar y no lo había, como no me había puesto a pensar que podía iniciar por ahí, porque realmente ahorita he visto casos de ya el bullying, la autoestima, que casos de bulimia, y digo, ay, no, o sea, ¿cuántas cosas hay en los adolescentes? Y pues uno quiere abarcar todo, ¿no? Pero pues sé que no se puede como tal. Pero entonces sí me gustaría ver como de los temas más importantes, empezar a ver qué hay, que de hecho estoy viendo ya videos de cómo puedo hablarles del bullying. Y también es como mi juicio así de, no, este no por esto, no, este sí por esto. O sea, también viendo el contexto, como dices, es muy importante el contexto para que lo que tú enseñes pues sea objetivo, o sea, importante o de impacto, ¿no?
Entonces, pues de mi parte que sí, me diste como muchas ideas, a lo mejor no las puedo describir tal cual ahorita, ¿no? Porque me falta como vocabulario de investigación, pero sí me diste como claves o puntos claves que yo puedo empezar a aplicar porque realmente no es mi fuerte. Siempre lo he evitado a toda costa. A mí me gusta mucho lo práctico, práctico, práctico. Pero pues al final en una tesis también haces práctica, entonces buscar eso que a mí me interesa, me llama la atención, pues para poder, digamos, como mencionó, crear mi hipótesis y de ahí verificarla. Entonces se me hizo como este círculo, este circulito que nos presentó muy práctico. Sé que son las fases, pero no sé, me lo hizo ver de una forma, pues, motivante, digamos. Entonces yo le agradezco, pues, la charla de hoy y me gustó mucho. Eso es lo que le quería comentar yo. Gracias, Andrea. Nada más, bueno, de lo que dices, quiero, digo, comentar algo porque me ha parecido muy interesante lo que dices, ¿no? Claro, de la tesis yo dos requisitos que les digo siempre a mis estudiantes. Una, te tiene que interesar, o sea, ese vínculo con la curiosidad real. Y dos, que tenga un vínculo con algo real. O sea, no solamente como teórico, hipotético, no, de alguna manera algún vínculo con algo real. Algo que a mí me pasó con mi tesis de doctorado, además. Bueno, yo desarrollé un modelo matemático de ingeniería ambiental, ¿no? Un modelo matemático. Teóricamente era perfecto, divino, o sea, todo estaba en su lugar perfecto. Y ahí fue cuando yo llegué a México, cuando hice este intercambio en la Universidad Veracruzana. Y ya me dan, vale, vas a estudiar este ecosistema, entonces los da, bueno, no, claro, es que no encajaba en nada. No encajaba en el sentido de que es que la teoría, que no sé si lo mencionas, pero la teoría no se puede encajar en la realidad. Es al revés. La realidad de observar se pueden extraer, digamos, teorías y conclusiones y esa teoría no es la realidad. Nunca. Lo que pasa es que la confundimos. Esa teoría la he extraído de una realidad y me puede servir para interpretar otra realidad, otro caso distinto. Pero esta teoría no es la... No sé si me consigo explicar, pero ese vínculo con lo real Ujú. es lo que a mí también, digo, mi tesis doctoral, que es claro, 6 años estuve con el mismo tema. Entonces, ¿cómo mantienes también ese vínculo, esas ganas, bueno, con la curiosidad y con algo real, con un vínculo con, pues en mi caso era el ecosistema que yo estaba estudiando, los manglares de Veracruz, pero pues algo real que se está estudiando, ¿no? Bueno, Muy interesante. Mm. Gracias, gracias por compartir también. Sí, gracias. Gracias, Andrea. Le damos la palabra ahora a Luis, por favor. Adelante, Luis. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Mi pregunta va más relacionada a un poquito en general en lo que es el criterio y también la inteligencia artificial. Si bien, pues, en mi contexto, en mi país, en mi estado, en mi municipio, para ti, desde lo que conoces, ¿qué tan preparados estamos como sociedad para manejar una inteligencia artificial, sabiendo que, pues, muchas veces desde niños está la etapa en donde preguntamos de todo y muchas veces pues es como que ya cállate, o sea, y nos dan vueltas, ¿no? De que no nos responden y muchas veces limitan nuestra curiosidad, ¿no? Y también en primaria o en secundaria, cuando un estudiante pues cuestiona al maestro, suelen verlo como pues un niño problema o alguien que pues que se enfada, ¿no? Porque no le contestan sus preguntas, y igual también limitan su curiosidad. Entonces, considerando todo esto, ya teniendo acceso a esta inteligencia artificial que muchas veces pues piensa por nosotros, o sea, qué tan preparados realmente estamos, si tiene que estar regulado o cómo desde tu perspectiva, pues, solucionarías esto o qué medidas tomarías, no sé. A ver, uff. Yo te voy a ser muy sincero, Luis. Yo creo que no estamos muy preparados. Por eso justamente es un riesgo grande, ¿no? Si estuviéramos muy preparados, pues no sé, no supondría un riesgo, ¿no? Pero te voy a decir cuál creo yo que es una de las herramientas más potentes que tiene mucho que ver con lo que he expuesto ahora, ¿no? Bueno, ese desarrollo de criterio propio. Pero si tú te fijas en cómo ello he expuesto el desarrollo de criterio y que el principal fallo para mí y que frena el criterio propio es ese error garrafal de Descartes que he mencionado de
separar la mente del cuerpo y dejar solo en la mente las certezas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos deja, todavía esa herencia que tenemos de separar la mente del cuerpo, eso es lo que nos deja tan vulnerables pues a la influencia de una IA y todo. Pero, y ahí te va esto, que yo creo que una herramienta súper potente, porque como va justamente ahí de dejar, o sea, que hay que volver a unir esto, ¿no? O sea, el criterio propio no se genera solo en la mente, esto está unido. La psicología es una herramienta potentísima para eso. Y yo te puedo decir, ¿vale? Como académica también, que he trabajado muchos años en la academia y todo, sí llegó un punto después de mi doctorado, el postdoctorado en California y tal, que me vi completamente envuelta en esta academencia de la que hablaba Mary Daly, de estar dándole vueltas a la cabeza, pero muy desvinculada del sentir, de las emociones y de todo. Y a mí la psicología me ayudó muchísimo, muchísimo, porque se trata de volver a unirte con el sentir, con la curiosidad, el asombro, todo eso son emociones, pero y obviamente muchas más, ¿no? Pero yo creo que desde ahí ya no somos tan vulnerables a la IA. Cuando estamos realmente, la mente ya vinculada pues, con el sentir, ¿no? Pero tristemente en esta sociedad en la que estamos, pues hay esa separación grande y la mayoría de la gente realmente sí tiene esa desvinculación, ¿no? De todo, alumnos, profesores, todo tal. Y la curiosidad es parte de ese sentir también, ¿no? Entonces, claro, cuando uno está desvinculado de eso, también lo que traslada hacia afuera, pues es si yo bloqueo eso en mí, pues el otro también, ¿no? O sea, quiere decir que no voy a promover algo en el estudiante que yo no tengo. Entonces, pues bueno, al final encontrar cada uno, cada una sus herramientas, que ustedes tienen unas herramientas muy fuertes en la psicología para mantenerse ahí, que yo creo que es lo que nos enraiza y al final nos hace humanos y nos diferencia de la IA, ¿no? Vale, muchas gracias Luis por tu pregunta y gracias Ley también. Fíjate, me hizo pensar esto en el pequeño científico del que habla Sagan, precisamente, ¿verdad? Y de hecho tenemos teorías del desarrollo de los menores que nos hablan de esto, como la teoría que abordaste durante tu presentación de Eric Erickson, al igual que la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, nos hablan de esta etapa del niño, del pequeño científico, y que cuando no se satisface esta necesidad del niño por conocimiento, pues empezamos a crear autómatas realmente. Ya, o sea, se pierde la posibilidad de que el niño empiece a desarrollar un sentido o un criterio, vaya. Por chat me pidió la palabra también Francia. Francia, adelante, por favor, con tu pregunta. Hola, es que no supe cómo encender la mano. ¿Sí se me escucha? Oh, Sí, pero, ok. vale, que no te veía, ahora ya te veo. Oh, ok. Hola, Fran. Hola. Bueno, mi pregunta va un poquito, creo que como que ahorita ya medio la abordaste con la respuesta que le diste a Luis, pero bueno, yo ahorita también estoy dando mi servicio en una secundaria y, o sea, a mí sí me llama la atención y obviamente veo muchos problemas, pues, obviamente de trastornos, problemas emocionales y demás. Sin embargo, a mí la parte que me interesa en cuanto a lo educativo es mucho que yo veo desde que yo era niña y ahorita que ya estoy otra vez en ese entorno más de los muchachos, ¿no? Yo veo esta desconexión increíblemente que obviamente no nada más depende de, a lo mejor, de una sola persona, sino de todo el sistema educativo, ¿no? Esta desconexión del asombro y de la curiosidad que nos mencionabas, eh, pues en el entorno educativo. Y pues a mí desde niña, porque había muchas asignaturas que, no sé, no te interesan tanto y entonces te hacen más difíciles o así, ¿no? Y no te gustan. Pero pues yo platicando con ciertas personas, me enseñaron a darle como que ese giro a veces, aunque claro que a veces no es tan fácil, como de verlo con esos ojos de asombro y realmente lo que aprendí, aunque me cueste a veces, es que, o sea, pues el aprendizaje no tiene por qué ser aburrido. Eh, y pues que hay formas de hacer que esta curiosidad nazca y estas ganas de entender las cosas que pues estás aprendiendo, ¿no? Sin embargo,
pues tú comentas que eres maestra, ¿no? Entonces, yo me voy a dirigir pues a un público más joven, ¿no? Como entre unos 11 a 15 años más o menos. Pero no sé si tengas como alguna recomendación o alguna idea para, pues de alguna forma poder influir en esta parte, en ellos. No sé todavía si con algún taller, todavía no me meto en la parte de la intervención, pero sí me gustaría mucho como que no se preocuparan solamente por el hecho de una calificación, o sea, aunque sabemos que es importante dependiendo de otras cosas, ¿no? Más adelante, pero que no solamente lo vieran así, como esta caja de esta forma tan cuadrada y que creo que tanto daño hace cuando estás aprendiendo, porque no te enseñan a, o sea, no creces pues con estas ganas o esta curiosidad, ¿no? Y eso creo que muchas veces apaga a lo largo de la vida y hace más complicado que ya cuando llegas a un punto de universitario donde el interés ya es tuyo o tal, pues no, como que a veces no encuentres la motivación o la pierdas mucho más fácil. Entonces sí me gustaría como que si puedo ahorita hacer algo, hacerlo de una vez o algo por el estilo. Uf, Francia, qué interesante. La verdad es que no sé si soy la más adecuada, yo te voy a dar mi opinión, ¿no? Pero no sé si soy la más adecuada para decirte cómo, porque si yo te soy sincera, yo creo que justamente en esto la psicología tiene muchas respuestas por ese vínculo con el sentir y cómo no desvincularse, ¿no? Digo, por eso no soy especialista en esto, entonces te voy a intentar contestar desde mi punto de vista, pero entiendo que hay herramientas, pues bueno, que se pueden usar desde ahí, ¿no? Claro, la curiosidad, claro, es que no todo es agradable. Yo creo que desde ahí, queriendo como, claro, la curiosidad, el asombro, qué bonito, querer que todo sea así, cuando uno empieza a desarrollar su criterio, a trabajar, incluso con los niños, ¿no? Es bastante ingenuo, porque el espectro de emociones humanas es mucho más amplio, ¿no? Entonces, es simplemente como mantener, sí el vínculo, no perder con esa curiosidad, con ese asombro. Dicen mucho que el sistema nervioso se regula desde ahí, desde estar en la naturaleza y todo, ¿no? Pero luego hay que saber atravesar esas dificultades que cuando el sistema nervioso se estresa, digamos, pero que es necesario también para esa ventana de tolerancia, ¿no? Entonces, claro que yo me voy a encontrar frente a un montón de dificultades, incluso frente a asignaturas que no me van a gustar, porque no todas me van a generar curiosidad, ¿vale? Pero lo que a mí tal vez sí me genera mucha curiosidad es, por poner un ejemplo, trabajar, no sé, trabajar con el duelo, ¿no? Creo que era la otra conferencia que tuvierais, que tuvieron, ayudar a personas que están atravesando el duelo, eso de verdad es como, de verdad tengo mucho propósito, mucha curiosidad, y yo sé que para llegar y para ayudar tengo que, pues también saber algo de matemáticas que no me interesa tanto, pero tal, también tengo, entonces, hay muchas cosas que no me van a gustar tanto, hay cosas que se me van a dificultar, pero eso es parte de madurar también, ¿no? Y como profesional, que hay que atravesar todo eso, todas esas dificultades, pero y lo que me ayuda a atravesar esa dificultad, ¿no? Volviendo al ejemplo de Rachel Carson, por todas las dificultades que ella atravesó y lo que le criticaron y todo, pero ella tenía la fuerza para atravesar todo eso porque estaba unida fuertemente a ese como amor hacia la naturaleza, a esa curiosidad. Entonces, yo creo que con los niños, pues justamente ahora, pues bueno, voy a referirme mucho a Rachel Carson, seguro que desde la psicología pueden traer también muchas herramientas más, pero sí fortalecer mucho, mucho internamente ese sentido del asombro, esa curiosidad, que al final creo que estamos hablando de un sistema nervioso regulado, realmente cómo trabajarlo como eso, ¿no? Eh, para poder atravesar cada vez, que claro, porque esto cada vez se va expandiendo más, entonces cada vez esas emociones, cada vez esto es más, más y más, ¿no? Y poder sostener más. Entonces, ¿cómo acompañamos a los niños a poder, claro, primero de niños, digamos, de bebés, dependen completamente de la mamá para regularse, ¿no? Pero poco a poco tienen que ir aprendiendo ellos mismos. Entonces, ¿qué herramientas les damos? La ciencia, para mí, la fuerte herramienta que tiene es la curiosidad, el asombro, la belleza de la naturaleza, todo eso, ¿no? Pero realmente se trata, pues bueno, desde ahí, desde darles esas herramientas para que ya no dependan tanto pues de nosotros. No sé si he contestado mucho, Francia, a tu pregunta, pero de Muchas verdad creo que la gracias. psicología tiene muchas respuestas para esto. Gracias, Francia, y gracias, Regina. Bueno, finalmente le damos la palabra a Néstor
para su pregunta. Adelante, Néstor. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. Bueno, mi pregunta es referente a el criterio. Ujú. ¿Hasta qué punto es útil mantener un criterio sólido y como bien establecido frente a mantener una mentalidad como más flexible ante las ideas, perspectivas o emociones de otras personas? ¿Cuál Mm. postura es mejor que la otra? Es muy interesante esto, porque ahí está el reto, el tener una fuerte identidad y un fuerte criterio, pero permitiendo, digamos, como mencionaba, o sea, reconociendo esa incertidumbre de muchas cosas que no sé y que el saber un poco más, o sea, como que no van, creo que aquí la cosa es que no van, no están separadas, sino que creo que van un poco de la mano. O sea, cuanto yo más sé, también más dudas tengo, porque veo todo lo que no sé, ¿no? Y también el definirme yo mi criterio no significa que lo tenga que imponer a otros, ¿vale? Porque el desarrollar yo mi criterio y mi identidad es mía, yo me la trabajo y otra persona tiene que tener la suya propia y no tengo por qué imponerla, ¿no? Creo que el intercambio es, desde una mentalidad abierta, es súper valiosa porque a mí me obliga a cuestionarme mi propio criterio y desde ahí trabajarlo todavía más y definir todavía más mi identidad, ¿no? Pero creo que eso, o sea, abrirse a las perspectivas de otros para cuestionar la mía y así poder trabajarla más y no imponer mi criterio a otras personas que tendrán el suyo propio. O sea, si yo quiero desarrollar el mío, tengo que dejar también que el resto tenga el suyo, ¿no? Incluso aunque sea contrario al mío. Entonces, pues bueno, creo que ahí está la dificultad, pero creo que va por ahí.